Mateo en el capítulo 26. Mientras usted encuentra su Biblia, voy a pedir a los hermanos de video que nos pongan esta canción de Alex Zurdo. Ahí se va a ver, por favor, ponga atención a cada palabra de esta canción. Se llama El Pastor. Vamos a escucharla, vamos a verla. El Pastor. Como de costumbre, hoy me toca la predicación. Me tomó tiempo el mensaje para la congregación. Mis ovejas que me esperan para que yo les predique. Solo espero que Dios me dé fuerza y se glorifique, pues confieso que ha sido una semana muy dura. Nadie piensa que tengo problemas, pues por mi postura soy el que intercede y ora ante sus desafíos, pero casi nadie sabe todos los problemas míos. Soy el que aconseja, soy el que trata de dar consuelo, pero a veces necesito levantarme desde el suelo. Un consejo que me diga: no te quites y camina. Pero muy pocos lo saben, casi nadie se imagina que tengo mis luchas como todo ser humano pasa, que he tenido pruebas que han estremecido a mi casa, que han habido días donde me quebranto por dolor. Yo soy padre, soy esposo, soy el pastor. Llévame de tu mano, no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor. Llena de gozo ver cómo se restaura la gente, pero yo sería nada si no fuese por la fuente que me inspira y me anima a seguir esta jornada. A pesar de las heridas, calumnias y puñaladas, que daría la vida para que mis ovejas no mueran, pero nadie espera que a espaldas te acusen y te hieran, que te busquen y mirar cómo se vacía otro asiento, pero nunca me preguntan cómo estoy, cómo me siento. Aunque sé de tantas cosas que me causan dolor, cada día, cada noche trato de dar lo mejor. Busco dirección a través del mensaje de la Biblia y trato de hacer balance entre la iglesia y mi familia, pero Dios, mi fortaleza, me anima desde el cielo y recibo fuerzas cuando estoy postrado cara al suelo. Solo Él conoce las cosas que pasan en lo oculto y sin Él sería en vano predicar en otro culto. Llévame de tu mano, no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor. Soy humano, a problemas no exento, y ante todo no reparo y en el altar me presento. Y aunque en ocasiones tirar la toalla anhelo, voy y miro a Jesús, ese es mi mejor modelo. Que ante todo el vituperio que agobió su corazón, nada lo detuvo para terminar con su misión. Y aunque haya momentos que piense que todo acabará, sé que aquel que comenzó la obra la terminará. Honro la vida de todos esos pastores que dan la vida por sus ovejas y a veces no se les reconoce. Honro a mi pastor y espero que tú también honres el tuyo. De la A a la Z, Alex Zurdo.
Gloria a Dios. En nuestra nación el trabajo de pastor está todavía muy devaluado. Una de las razones principales es que México nunca en su historia había tenido un avivamiento como el que empezó hace pocos años. Así es que mucha gente en nuestra nación no valora el trabajo que tenemos los pastores, no valoran a los pastores. Hay personas que piensan que el pastorear no es un trabajo. Piensan que es tan fácil como ir cada domingo a la iglesia y dar algún pequeño sermón sacado de algún librito donde el pastor ni siquiera tiene que estudiar. Hay otras personas que piensan que el pastor es solo un perezoso sacador de dinero. En nuestro país, México, se habla de los pastores con mucha falta de respeto. La iglesia, los cristianos tienen que entender que detrás de todo esto hay un diablo real que no quiere permitir que le quitemos a México de sus manos. No quiere que le quitemos a tantos mexicanos que tiene hundidos en los vicios, en la inmoralidad sexual, en el divorcio, en todo tipo de malvivencia, en tantas enfermedades físicas, en pobreza económica y muchos males. Por eso dijo el Señor que el diablo vino a robar, matar y destruir. Y los pastores somos los capitanes de la obra de Dios en nuestra nación y en todas las naciones. Los pastores somos los capitanes del ejército de Dios en la tierra. Los pastores. Yo quiero predicarle este sermón que yo le he titulado Cuando el pastor es herido. Mateo 26 versículos 30 y 31 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Los versículos 55 y 56: en aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando el pastor es herido, quiero hablar en primer lugar el diablo y su gran ejército de demonios. Cuando hablamos del diablo y de los demonios, parece que hay cristianos que piensan que estamos hablando de fantasías. Es preocupante cuando el cristiano habla de Dios, habla con Dios, le canta a Dios, pero no piensa en el diablo, que el diablo es tan real como Dios. El apóstol Pablo, uno de los hombres más intelectuales de la Biblia, escribe en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas palabras del apóstol Pablo contienen una muy clara revelación acerca del diablo y de todos sus demonios y de cómo trabajan en este mundo. Aquí Pablo nos está diciendo que el diablo tiene un ejército de demonios bien estructurado. Principados, potestades y gobernadores. Este es un ejército jerárquico con los líderes necesarios para dirigir a todos los demonios en las naciones. ¿Y cuál es el plan? El plan es hurtar, matar y destruir al ser humano, a la iglesia de Cristo, a la obra de Dios en la tierra. En el último libro de la Biblia, antes de que se cerraran las últimas páginas,
Mire lo que dice en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, el diablo contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios en su palabra nos habla del diablo como un ser poderoso, inteligente, que hace muchas cosas milagrosas, tiene poderes sobrenaturales. No es cierto que es un león molacho, por favor, ya no diga eso. Un león molacho no causa tanto daño a la iglesia como el diablo ha estado causando tanto daño. La palabra de Dios nos muestra a Satanás como un ser milagroso, como un ser sobrenatural. Y entre todas sus capacidades está esta: es un ser muy inteligente y ataca a la iglesia, a la obra de Dios, con su inteligencia. Vale más que usted sepa que el diablo no es mexicano. No es un mexicano descuidado, negligente, que no le gusta estudiar o que deja las cosas para después. Es un ser que nos lleva miles de años de experiencia a todos nosotros. El versículo 47 del mismo capítulo dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Imagínense todo este grupo para venir a arrestar al Señor Jesús. Esta es la viva representación del diablo y de todos sus demonios, tratando siempre de destruir a los hijos de Dios y a la obra de Dios en este mundo. Me gustaría decirle que cuando nos reunimos en una conferencia como esta, nomás nos reunimos para hablar de Dios, pero tenemos que hablar de un diablo que siempre está tratando de obstaculizar la obra de Dios en México y en las naciones. ¿Está conmigo? Así es que el diablo y su gran ejército de demonios no son una fantasía, son reales. Quiero ver en segundo lugar, lo más sabio para el diablo es destruir al pastor. Es lo más inteligente. Les he dicho que el diablo es un ser inteligente. El versículo 31 de nuestro texto dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y el versículo 56: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Eso es lo que más le conviene al diablo. Él sabe eso. El diablo sabe que si logra destruir al pastor, destruirá a la iglesia, destruirá a la obra de Dios que esa iglesia está haciendo. Mire, no sé si a usted le ha tocado ver, pero cuando van a tumbar un grande edificio, lo van a dinamitar y se van sobre los cimientos, sobre las partes claves del edificio. No llenan de dinamita todos los ladrillos o los bloques, sino lo hacen de una manera estratégica. Y de repente explotan la dinamita y el edificio cae. El diablo es un ser estratégico. Él va a atacar a la iglesia de una manera estratégica.
Aquí en nuestro compañerismo en México hemos vivido cada tantos años. Algunos que ya están viejos en el Señor pueden recordar ataques estratégicos. Recuerdo cuando Estados Unidos, junto con otras naciones, atacaron aquel Irak de Saddam Hussein. Atacaron directamente los aeropuertos, los puentes de las principales carreteras y los aniquilaron rápidamente. Se dice que Saddam Hussein ni siquiera alcanzó a levantar un solo avión. Un ataque estratégico. Así es el diablo en sus ataques contra la iglesia, en sus ataques contra la obra de Dios en este mundo. Iglesia, entienda que siempre los ataques más grandes van a ser contra el pastor. Van a ser contra su pastor. Si hay alguno de ustedes que puedan andar diciendo, no me la ando acabando, no hombre, el diablo me trae así, me trae asá, póngase a pensar cómo trae a su pastor. Le garantizo que con usted está usando una palomita, de esas que truenan ahí, nomás que asustan, pero contra su pastor hay misiles que vienen del infierno. En la Biblia tenemos una historia cuando andaban matando al rey Josafat. La orden del enemigo era muy clara y muy clave. La orden del enemigo es que buscaran al rey y lo mataran. ¿Por qué? Porque es una sabia estrategia del enemigo. Matan al rey y afectan a toda la nación, a todo el ejército. Pero era asombroso, la orden era que mataran al rey. Estratégico. Por eso el pastor vive ataques que nunca se comparan a los ataques de la iglesia, de los discípulos. Mientras yo miraba esta canción de Alex Zurdo y miraba esas últimas letritas de la soledad que viven muchos pastores, ni siquiera tienen muchos verdaderos amigos. Muchos pastores ni siquiera tienen un verdadero amigo. La mayoría. El pastor vive tentaciones que las ovejas no viven. El pastor vive presiones, soledades, cansancios, desánimos que ninguna oveja, que ningún discípulo vive. Y entre más alto tenga el puesto en la obra de Dios, entre más alta sea la responsabilidad de ese pastor, más grandes van a ser los ataques. Pero es muy triste cuando la iglesia no está consciente de esto. Cuando el pueblo de Dios no está consciente de esto. ¿Se acuerdan de la última petición que hizo el pastor Campbell? ¿Se acuerda que dijo, me recuerdan en sus oraciones? Amén. Y muchas veces la iglesia mira al pastor que va todos los domingos bien vestido, los miércoles, el pastor tiene que hacer todo lo posible por sonreír, por tratar bien a la gente. ¿Cuántas veces he dicho yo, los pastores somos como unos payasos que tenemos que olvidarnos de nosotros mismos una y otra vez para venir y predicarle a la iglesia, para venir y animar a la iglesia, para fortalecer a los hermanos, pero por dentro estamos hechos pedazos una y otra vez, muchos miércoles, muchos domingos en la mañana, muchos domingos en la noche. Pero muchas veces la iglesia no tiene la habilidad de ver eso. ¿Cuántas veces reímos por fuera los pastores cuando estamos llorando por dentro? ¿Cuántas veces? La Biblia nos habla de grandes hombres de Dios como Moisés, Elías, Eliseo, Jeremías.
poderosos hombres de Dios, pero enfrentaron grandes cansancios, grandes depresiones, soledades, y cada uno de ellos pidió la muerte. Yo creo que la mayoría de los pastores hemos pedido la muerte ya varias veces. Y dice usted, Pastor José Luis Gagiola, si la pidió Elías, ¿usted cree que yo no le he pedido? Le he pedido infinidad de veces. O me mata, Señor, o los mato yo a ellos. Tú decides. Igualmente la esposa del pastor. Cuántas presiones la esposa del pastor. Cuántas soledades. Nunca la podrán experimentar las ovejas, ni siquiera los discípulos hombres, lo que una esposa de pastor vive. ¿Por qué? Porque el infierno es estratégico. El infierno va sobre el pastor, va sobre la esposa del pastor. ¿Cuántos dicen amén? Y también se viene todo el infierno contra los hijos del pastor. ¿Escuchó eso? Ningunos hijos de las congregaciones van a ser tan atacados al paso del tiempo como los hijos del pastor. Hay planes en esos ataques, hay estrategia en esos ataques. Porque el diablo sabe muy bien que si daña a los hijos del pastor, va a dañar al pastor, va a golpear al pastor. Y si golpea al pastor, ese es el plan. Ese es el plan. Hiere al pastor y serán dispersadas todas las ovejas. Así que no lo dude ni tantito, que el infierno mismo se viene una y otra vez contra el pastor y contra su familia. Por eso siempre vemos a personas enojadas con el pastor y su familia, hablando mal de ellos, calumniándolos. Y los ataques más fuertes muchas veces vienen de personas que están dentro de la iglesia. Gente que los tenemos aquí reunidos continuamente con nosotros, son los que se la llevan hablando mal de nosotros. ¿Está conmigo? El pastor Mitchell dijo en una ocasión: todos los domingos saludo de mano a personas que hablan de mí mal toda la semana. ¿Cuántas veces los pastores tenemos que llegar y sonreírle? Dios le bendiga. Una sonrisa. Pero mi sombra los quiere matar. Mi sombra los quiere hacer pedazos, ponerle una dinamita de los musulmanes y hacerlos explotar. Pero Dios le bendiga. El bigote sonriente. Dios le bendiga. ¿Cuántas veces saludamos continuamente gente que está hablando mal de nosotros? Y sabe, hay personas dentro de nuestras iglesias que están esperando que nosotros caigamos. Dentro de nuestras iglesias están esperando que hagamos algo mal para caer y ellos decir: yo sabía, te lo dije. Pero sabe una cosa, por la gracia de Dios se han tenido que cansar. Por la gracia de Dios se han tenido que cansar esperando. Y espero que se sigan cansando. ¿Cuántos dicen amén? No hay iglesia que escape a esta realidad. No hay iglesia. Me gustaría decir que alguna iglesia de México, no, todos los discípulos y las ovejas son perfectos, todos están bien. No, yo he pastoreado 6 iglesias y ninguna ha sido así de perfecta. Y he estudiado la vida de muchas iglesias y de muchos pastores. No existe una iglesia donde el diablo no esté usando gente dentro de la congregación para herir al pastor. Hay un plan. Todos estos ataques incluyen a la esposa y a los hijos del pastor. Así es que el diablo sabe muy bien que si logra dañar al pastor, dañará a la iglesia entera.
Las últimas 4 iglesias que tomé tenían daños, habían herido al pastor de alguna manera. El diablo había herido al pastor. El diablo había causado daño al pastor. El pastor salió con golpes, salió con daños. Y cuando yo me quedo con estas congregaciones, yo veo el ambiente. No, yo veo grandes daños en la iglesia. Pero el diablo se fue sobre los pastores, sobre la esposa, los hijos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. A ningún cristiano le conviene que su pastor sea herido y dañado, porque todas las ovejas van a ser afectadas. Cuando nos encontramos con algunos rebeldes que de repente están esperando que cambien al pastor, estos emisarios del diablo no saben que hasta ellos van a salir perdiendo. Son tan ignorantes que no saben que ellos mismos van a ser arrastrados, van a ser dañados. El diablo no viene y le dice: mira, voy a hacer un pacto contigo. Tú sé rebelde, tú dale la vida cansada a tu pastor, y cuando vengan toda la tragedia, yo a ti te protejo. Tú no te preocupes, tú vas a quedar bien. No, es un tsunami infernal que va a afectar a toda la iglesia. Así es que lo más sabio para el diablo es destruir al pastor. Es estratégico. Esto me lleva a mi tercer punto. Quiero hablarles lo que hace fuerte a un pastor. Por supuesto, aparte de su relación personal con Cristo y otras cosas más que son prácticas personales del pastor, hay cosas que las ovejas y los discípulos pueden hacer, estar haciendo siempre por su pastor. Cosas que pueden ayudar mucho a mantener siempre fuerte a su pastor, porque es lo que nos conviene y es lo que no le conviene al diablo. Pero es lo que nos conviene a nosotros, que nuestro pastor esté en todo tiempo. Vamos a hablar de algo que puede ayudar mucho a nuestro pastor a que esté fuerte. Número 1, la oración que sus ovejas hacen por él y por su familia. ¿Cuántos creen en la oración todavía? ¿Cuántos están conscientes que cuando ustedes oran, ustedes hablan con Dios? Porque hay gente allá afuera que no entiende esto. Hay gente que no entiende estas cosas espirituales y dicen: estos están locos, dicen que hablan con Dios. Pues sí, hablamos con Dios. Y ellos piensan que esto es una locura porque ellos no conocen a Dios. No conocen las bendiciones de Dios, los milagros de Dios. Pero hermano, cuando hablamos con Dios, suceden cosas maravillosas. Y si cada oveja, cada discípulo, cada obrero en el campo tomara tiempo día tras día para orar por su pastor, por su familia. Que Dios nos ayude esta noche a levantar una cultura profunda, arraigada, donde las iglesias estén orando por su pastor y por su familia. El apóstol Pablo, podemos decir que era el apóstol más poderoso, dice en Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:25, otra vez dice Pablo: hermanos, orad por nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:1, una vez más, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. El pastor Campbell nos decía anoche: oren por nosotros. Aquí en Nogales siempre estamos orando por mi pastor, por el pastor Mitchell, la hermana Nelda. Siempre estamos orando por el pastor Greg Mitchell.
Yo personalmente, cada mañana ando como un león enjaulado en esta parte. Esta es mi partecita. Todas las mañanas. Entre todas las cosas que pido, tomo un tiempo para orar por mi pastor, por su familia, por el pastor Greg y su familia. Una costumbre de muchos años, muchos años. El orar por nuestro pastor y su familia es muy necesario porque ellos enfrentan, óigame bien, ataques, tentaciones, presiones, soledades en dimensiones espirituales mucho más altas que la que enfrentan las ovejas, los discípulos. Cada tanto tiempo oímos que cayó un pastor, que ya no está más en el ministerio. Hay una gran cantidad de pastores que están cayendo, unos por inmoralidad, otros por problemas matrimoniales, por desánimos, por cansancios, por falta de fruto, por la falta de preparación, por lo que sea. Pero están cayendo. Y muchas ovejas siguen sufriendo. Dice nuestro texto: hiere al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Óigame bien, iglesia. No existe ningún pastor ángel, aunque se llame ángel. Es el puro nombre. No existe ningún pastor Rambo. Todos los pastores somos humanos y somos el centro de ataque del diablo y de sus demonios. Los líderes de la iglesia, los capitanes de la iglesia, eso es estratégico. Eso es estratégico. Necesitamos las oraciones constantes del pueblo de Dios. Así es que lo que hace fuerte a un pastor es la oración que sus ovejas, que sus discípulos siempre están haciendo por él y por su familia. Una cosa más que hace fuerte a un pastor, a su propio pastor, es la lealtad de sus ovejas, de sus discípulos, de sus obreros. Yo les pregunto, ¿sabe realmente lo que significa lealtad? ¿Por qué no hacen un estudio personal de lo que significa lealtad? Porque hay una cantidad de cristianos que no saben lo que significa lealtad. Lealtad es fidelidad total. Lealtad es cuidado con que me hables mal de mi pastor. Aquí se acaba todo. Lealtad es dar la vida por nuestro pastor, porque el pastor siempre la está dando por las ovejas. Siempre está entregándose en todo. En todo. En todo se está entregando. La pregunta es, ¿sabe usted lo que significa la palabra lealtad? ¿Por qué no se va al diccionario de la Real Academia Española, a otros diccionarios y empieza a estudiar lo que es lealtad? Hay veces que yo le he tenido envidia a algunos narcotraficantes. Sí, porque a mí me ha asombrado descubrir cuántos de sus sicarios han dado su vida por ellos. Impactante, han dado su vida por ellos. Pero algunos sicarios cristianos que tenemos en la iglesia, ellos mismos nos quieren matar. Ellos mismos están esperando que cambien al pastor. Es impactante eso. Lealtad va a ser fuerte a su pastor. El diablo no solamente ataca a los pastores y a sus familias a través de tentaciones, presiones, soledades, pero usa continuamente a rebeldes, a gente ingrata en las iglesias. Usa a seres humanos que ni siquiera son cristianos para atacarlos. Así es que el diablo continuamente está usando a seres humanos
para querer herir al pastor y a su familia. Y todos estos ataques, mis hermanos, sí hieren, sí golpean la humanidad del pastor, nos sacuden. Hace muchos años predicaba yo un sermón donde hablaba yo cómo muchas veces los pastores nos vamos a la cama sin poder dormir por las puñaladas que nos encajaron en la espalda. ¿Cuántas veces perdemos el sueño, Dios mío? ¿Sabía usted que todo esto pasa a su pastor? La esposa, los hijos, ¿cuántas puñaladas? Una iglesia fiel y leal a su pastor siempre estará haciéndolo fuerte. Josué, Aarón, Ur y Caleb, 4 hombres, permanecieron leales a su pastor Moisés en medio de mucha gente rebelde. Estos hombres siempre estuvieron cerca de su pastor y lo hacían fuerte, siempre ayudándole a adelantar el reino de Dios. Doy gracias a Dios por todos los Josués, Aarones, Urs y Calebs que tengo en la iglesia de Nogales. Éxodo capítulo 17, versículos del 10 al 13, hay un texto muy revelador, iglesia, ponga atención, dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. El gran y poderoso Moisés se cansaba. Su pastor, aunque esté guapo, se cansa. Su pastor a lo mejor es uno que levanta pesas y hace ejercicio y corre. Se cansa espiritualmente, emocionalmente. El infierno se viene encima. Realidades que vive todo pastor. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esta es una fotografía perfecta de lo que vive todo pastor. Todo pastor se cansa, todo pastor necesita a su lado gente fiel, gente leal, que siempre le esté ayudando a adelantar el reino de Dios en este mundo. Pero cuántas veces tenemos gente que está está en la silla mientras uno está predicando, y en la silla con su mente rechazando predicación tras predicación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y esto y aquello. Brujería. El pastor lleva la carga, la responsabilidad de pastorear a la iglesia. Eso significa muchas cosas, significa mucho trabajo. El pastor también tiene la carga, la responsabilidad de estar evangelizando su ciudad, su nación, las naciones, y eso significa mucha presión. En cada conferencia aquí en Nogales, ustedes me ven sonriendo, saludando, pero hay un cansancio físico. Vamos a dejar el emocional. Hay un cansancio físico que experimento, que nunca lo he experimentado trabajando físicamente. Es impresionante todas las presiones. Hay veces que nos vamos a descansar, mi esposa y yo, nos dormimos en la tarde en algún hotel y estamos pero súper dormidos. Otro día en la mañana pasan horas y hay veces que a la 1, 2 de la tarde vamos despertando. No se nota eso, ¿no? Y otro día cuando decimos ya descansamos, ¡bum!, nos vuelve a caer otra vez. Es que hay presiones, hay un infierno real atacando a los pastores.
Todo pastor necesita a los Aarones, a los Josués, a los Calebs, a los Urs. Este tipo de cristianos siempre están haciendo fuerte a su pastor. Aleluya. En lo personal, yo tengo pastor. Yo no quiero ser una carga para mi pastor. Yo quiero ser una bendición para él en todo tiempo. Esa es mi vida. Ese es mi cuidado. Esa es mi pasión. Yo no quiero ser una carga para él. Yo quiero ser una bendición. Nunca quiero ser un problema para mi pastor. Yo quiero ser siempre una bendición. Oh, todos los pastores necesitamos ovejas leales, discípulos leales, pastores leales, obreros leales, fieles. Porque la lealtad hace fuerte a su pastor. Así es que lo que hace fuerte a un pastor es la oración que sus ovejas hacen por él día tras día, y por su esposa y por sus hijos, pero también la lealtad. Quiero terminar mi sermón. Todos necesitamos un pastor fuerte. A todos nos conviene tener un pastor fuerte. Todos salimos ganando cuando tenemos a un pastor fuerte. Hagamos fuerte a nuestro pastor. Hagámoslo fuerte, porque si lo hacemos fuerte, todos vamos a salir ganando. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Te alabamos. Gracias, Señor. Voy a pedir todo rostro inclinado, todo ojo